Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida en nuestros micrófonos al señor doctor internacionalista Benjamín Rosales. Sus amigos le dicen Benja. ¿Cómo está, mi querido doctor? A los tiempos que lo saludo a través de este medio. Bienvenido. Gusto de oírlo y un gusto estar con usted y con la amable radio audiencia. Doctor, ¿cómo va el mundo? Usted que creo que el pasaporte está descansando por el momento, pero permanentemente anda viajando, tomándole el pulso al mundo, escuchando, dando conferencias. Y mire usted, Putin se va al 2024, por ejemplo. ¿Eso qué reacción ha tenido, por ejemplo, en Europa, mi estimado doctor? Evidentemente, el presidente Putin es un presidente popular en su país, porque la elección la ha ganado con contundencia y es notorio el favoritismo que tiene dentro de los rusos el presidente Putin. Por un lado, sienten ellos que se ha recuperado ese poderío que Rusia tuvo cuando era Unión Soviética y que se vino abajo. En los años que Putin ha estado controlando el gobierno, ha endurecido la política de desarrollo de las Fuerzas Armadas y ellos han vuelto a tener influencia al menos en el este de Ucrania, en Crimea, que es un territorio que era de Ucrania y que asumieron, tienen una influencia internacional más fuerte ahora en Siria, en el Medio Oriente, en la relación con Turquía. Y eso ha hecho que gane la elección con contundencia, además, porque la votación estuvo encima del 60%. Entonces, en Rusia, Putin es un líder indiscutible. No tiene un contrincante y tiene para los próximos años seguir ejerciendo esa política de brazo duro que ha venido haciendo en política internacional. 7:16. Ahora, recordemos nada más, ¿no? Rusia, aliado a Corea del Norte, Rusia, el presidente Putin le da la mano a Donald Trump, a veces no se la da, y Putin por ahí conversa con la señora Merkel, por ahí conversa con la señora Vía. Lo cierto es que, por lo menos yo no soy especialista, usted es, doctor Rosales. ¿Cómo entra Putin con todos estos países cómo ingresa o puede consolidarse Putin con Francia, con Alemania, con el mismo Reino Unido, doctor Rosales? En este momento pues hay una grave acusación de los ingleses en donde dicen que unos ciudadanos rusos viviendo en Inglaterra, ex espías rusos, han sido digamos la segunda vez que se repite, hace unos años sucedió lo mismo, ha sido envenenado por agentes rusos, él y su hija. Y esta acusación ha hecho que se dificulten las relaciones entre el Reino Unido y Rusia, y inclusive la Unión Europea respalda a Inglaterra en cuanto a esta intromisión rusa en asuntos dentro de Inglaterra. Putin lo niega, pero evidentemente la mano del oso está ahí y algo tuvo que ver estos agentes rusos para dentro del territorio inglés a matar, asesinar a alguien que estaba viviendo en ese país, que generalmente es un lugar donde se refugian en efecto disidentes del gobierno ruso. Esa es parte de la política que tiene Putin en avanzar, digamos, una política autoritaria, una política de abuso, y eso puede ser rechazado por la Unión Europea. Entonces las relaciones con la Unión Europea no están bien. Con Estados Unidos también hay problemas, pero hay un problema un poco
la sociedad americana, los demócratas que acusan a Rusia de haber metido la mano en las elecciones pasadas, en efecto en favor de Trump y en contra de los demócratas. Esa acusación que las investigaciones están de alguna manera avanzan y luego se detienen, contrastan con la posición de el presidente Trump, que inclusive ha sido criticado en estos días por llamar personalmente hace pocos días a felicitar a Putin por el triunfo que ha tenido. Es decir, se dice que el presidente Trump favorece a todos los mandatarios y los presidentes autoritarios y abusivos que hay en el mundo, seguramente porque son del mismo estilo populista que él. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es la relación de Europa y de Merkel y de May con Putin, en donde están presionando a Rusia, tratando de implantar sanciones por esta intromisión rusa en asuntos internos europeos o en este caso de asesinato. Y por otro lado, en Estados Unidos, donde hay dos puntos de vista, el del presidente Trump y su gobierno en sí, que tratan de tapar o de negar cualquier existencia de influencia rusa que hubo en las elecciones pasadas, y las investigaciones que siguen acusando y encontrando indicios de que hubo una intromisión. Entonces ahí tenemos una diferencia de forma de la situación de los dos lados. Sin embargo, Rusia sigue fortaleciéndose en tanto y cuanto el precio del petróleo se sigue recuperando, porque Rusia es un gran exportador de petróleo y la economía de ellos depende de eso. Por ahí leí justamente algunos europeos que dicen, bueno, mientras Rusia ejerce una mano poderosa que se extiende más allá de sus fronteras, realmente la economía rusa está bien en las ciudades principales, pero que hay todavía un nivel de subdesarrollo y atraso en muchas de las regiones marginales, y que debería de preocuparse más de desarrollarse para adentro y no estas expansiones de alguna manera de tratar de recuperar su hegemonía mundial que está realizando. Pero bueno, el Putin no lo vamos a cambiar, lo tenemos 6 años por delante y él seguirá con esa política autoritaria y de querer restablecer el poder el poder ruso al menos en Europa Oriental, pero también con sus ramificaciones en el resto del mundo. 7:21 minutos estamos dialogando con el doctor Benjamín Rosales, internacionalista. Oiga, doctor Rosales, ¿cómo entender al presidente norteamericano Donald Trump? Por un lado, acepta una invitación del jefe el coreano del norte. Por otro lado, su aliado es Corea del Sur. Por otro lado, le da la mano a China, pero también ahora le endurece su política de importaciones o de exportaciones para los chinos, importaciones para Estados Unidos. Y por otro lado, le da chicharrón, como hablamos en las esquinas de Guayaquil, o los liquida a sus principales funcionarios o colaboradores. ¿Cómo entender esto del presidente norteamericano, doctor Rosales? Bueno, en efecto, el presidente Trump es diferente a los presidentes que ha habido anteriormente en Estados Unidos. Es más, él, digamos, es más un gobierno personalista, se puede decir, en vez de gobernar con su partido en tal, no hay tales, él es el que establece la política, él toma las decisiones, un día puede irse por una dirección, otro día por el otro. En cuanto a la política comercial, sí es verdad que desde la elección, desde su campaña electoral, él venía con el discurso en donde dice pues que los Estados Unidos, en efecto es verdad, tiene un déficit comercial de 800,000 millones de dólares cada año, y que ese déficit comercial en gran parte, o al menos casi la mitad, 375,000 millones, se debe al desbalance comercial que existe con la China. Según él, pues hay injusticia en ese comercio, y justamente por ese motivo ahora ha establecido estas tarifas
para algunos productos chinos para disminuir el desbalance comercial. Es decir, está iniciando lo que se le llama una guerra de tarifas, una guerra comercial con China. También anunció hace unas semanas lo mismo con Europa, pero ahora, como para no armarse de varios frentes, ha dejado en suspenso las tarifas que quería implantar en el acero y en el aluminio y en otros materiales a Europa y a otros países del occidente para concentrar esa batalla o esa guerra comercial con la China. Yo pienso que si algunos americanos en efecto están por el libre comercio, por la apertura de todo, y esa es la política que se ha venido siguiendo, no es menos cierto que hay otros americanos, y quizás sean la mayoría que respaldó a la elección de Trump, que están en desacuerdo de eso, que piensan que esa política le ha permitido a China crecer a un nivel tan grande que va a pasar a ser pronto la primera potencia del mundo, y que quieren que los Estados Unidos hagan una política más restrictiva hacia las inversiones que los propios gringos hacen en la China y las importaciones que vienen de la China a los Estados Unidos y que favorecen el crecimiento y el desarrollo de la economía china. Yo pienso que esa guerra comercial ya está planteada, ya la tenemos aquí adelante y vamos a ver los resultados en los próximos meses. Seguramente esa guerra comercial políticamente, internamente en los Estados Unidos lo favorece al presidente Trump, porque muchos le echan la culpa de la falta de desarrollo o del estancamiento en algunos sectores, aunque realmente no ha habido tal estancamiento, a el desarrollo de la China, y a que Estados Unidos le ha dado muchas ventajas para que ese desarrollo ocurra. Entonces, esa posición de Trump, que algunos la verán mal y como que iniciando una guerra comercial en el mundo y yéndose contra la política liberal de la apertura completa, en un momento dado es favorecida por muchos ciudadanos americanos. Entonces, algunos estarán en contra, pero yo creo que la mayoría estarán a favor, así como estuvieron a favor o están a favor la mayoría de los americanos que están de acuerdo con la política de reducción de impuestos que ha llevado adelante, que está llevando adelante Trump. Entonces, las políticas populistas de Trump, bueno, pues por un lado fortalecen esa popularidad que puede tener en muchos americanos. Entonces yo creo que la política americana es complicada, está conflictiva, pero de alguna manera se está imponiendo las posiciones que el propio Trump dijo en la campaña. 7:27 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huacavilca 830 AM, la Che Grande de la Información. Estamos dialogando con el doctor Benjamín Rosales, internacionalista. Doctor Rosales, mi compañera Patricia Ruiz tiene inquietudes para usted. Gracias, economista, chica. Doctor Rosales, buenos días. Ya yéndonos por acá, por el lado de Latinoamérica, se acercan elecciones muy importantes, elecciones presidenciales del lado de Colombia, de lo que es Brasil y también de lo que es México. ¿Cuáles son sus perspectivas con ya presidentes bastante fuertes en el lado de candidatos bastante fuertes en el lado de Colombia y también de México? Sin embargo, todavía estamos en el lado de Brasil viendo quién sería el candidato por el Partido de los Trabajadores. Sí, bueno, por un lado podemos comenzar por México, un país con mucha conflictividad, una conflictividad más que nada de inseguridad por las mafias de las drogas. Yo pienso que ahí hay un problema que se viene aumentando y creciendo en los últimos 20 años. Creo que es importante que el liderazgo que asuma la presidencia de México pueda establecer una política en que enfrente esta situación, inclusive tomando acciones diferentes a las que se han tomado en el pasado, pero para evitar que este poder tan grande de las mafias de la droga tenga sometido a la gran parte de la población en un riesgo de seguridad muy grande. Ahí evidentemente tenemos nuevamente de candidato y como favorito a López Obrador, un candidato populista también, que con un discurso de izquierda, pero populista, que
que no ha logrado llegar a la presidencia en dos o tres intentos anteriores, pero ahora con el 40 y pico por ciento digamos, de perspectiva de votación, a menos que suceda algo extraordinario, puede ser que en esta ocasión sea López Obrador el presidente y quizás tenga algo planificado para enfrentar que es el más grave problema de los mexicanos, porque si usted se pone a ver, la economía mexicana sigue creciendo, sigue desarrollándose, aumentan las exportaciones, aumentan la producción, no se vería que hay un problema grave, pero cuando uno mira el problema de la inseguridad, de las mafias de la droga, que están imponiéndose, digamos, además con una violencia terrible en diferentes sectores del país. Inclusive si un alcalde de algún lugar no hace la vista gorda a lo que hacen las mafias, lo asesinan, y hay candidatos asesinados, no sé cuántos, pero hay una lista de candidatos a alcaldes que no van por la línea de solapar a las mafias de la droga, que son asesinados. Pero en todo caso, creo que tenemos algo por delante en donde, a menos que haya una circunstancia extraordinaria o que aparezca una figura que no está todavía muy visible, López Obrador sería el presidente de México, y vamos a ver si con una visión diferente, con alguna política diferente, se puede enfrentar ese grave problema que tiene México, que es el de la inseguridad por las mafias de la droga. En el caso de Brasil, el asunto también es un poco incierto, en el sentido de que, no pudiendo ser Lula el candidato de acuerdo a los problemas judiciales que él tiene, vamos a ver qué figura tiene el Partido de los Trabajadores, que ganó las dos últimas elecciones, porque la elección de la señora Rousseff también ganó el Partido de los Trabajadores. El vicepresidente asumió el poder cuando fue defenestrada Vilma. Vamos a ver qué sucede, si el Partido de los Trabajadores sigue teniendo la fuerza o si habrá un candidato de centro izquierda o de centro derecha que le gane. No, a pesar de que no falta mucho para las elecciones brasileñas, todavía no están las cosas claras. Usted me preguntó también por la circunstancia de Colombia. En Colombia parece, según las elecciones de asambleístas parciales que tuvieron hace poco, que el candidato que respalda el expresidente Uribe sería el que tendría la mayoría para llegar a la presidencia. También es notorio que en las últimas elecciones los candidatos que fueron puestos por la antigua FARC, o la FARC convertida en partido político, el grupo guerrillero convertido en partido político, tuvieron un fracaso monumental, que el pueblo no solo que no votó, sino que rechazó a las candidaturas de este ex grupo guerrillero, y que los asambleístas que van a tener en esta ocasión, y no sé si es que por ley también les corresponde tener en otro segundo periodo, son solamente aquellos que en el acuerdo de paz se establecieron como asambleístas de hecho, así no ganaran o sin que hayan ganado en la elección. Entonces yo pienso que va a suceder con la FARC lo que sucedió hace muchos años con el M-19, que hicieron un acuerdo de paz, se convirtieron en grupo político y en pocos años desaparecieron de la figura política, porque el pueblo, en definitiva, nunca ha respaldado a estos movimientos de pseudo izquierda, diría yo, porque más que de izquierda eran de narcotraficantes, era casi un negocio, y que eso va a hacer que políticamente, ya restablecidos o integrados a la política y dejadas las armas a un lado, ellos pierdan toda influencia política. ¿Cómo ve el panorama, ya hablando un poco de estos países que están a punto de elegir presidentes, el panorama de Perú tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras haberse filtrado videos donde se hacían acuerdos para que siga permaneciendo como presidente, después de las acusaciones de haber tenido contratos con la firma brasilera Odebrecht?
Bueno, evidentemente ahí ha habido un juego de poder dentro de lo que es el propio fujimorismo, porque en el mes de diciembre un grupo de los fujimoristas, el que lidera el hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, respaldó a la permanencia de Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, en el poder, a pesar de que en efecto está claro que de alguna manera él ha recibido algunos valores, aunque hayan sido supuestamente por facturas hechas por una empresa que él tenía a Odebrecht, y que esto haya ocurrido hace muchos años cuando él no ocupaba algún cargo. De todas maneras, que parece que eso hubiera sido una contribución de Odebrecht para su campaña, pero lo grave es que él en su momento, o años atrás, o meses atrás, no dijo que esto había ocurrido, sino que lo negó. Entonces, la credibilidad del presidente Kuczynski fue muy sentida. En el mes de diciembre, el grupo de Kenji Fujimori lo ayudó a que él mantenga en la presidencia. Ahora que estaba de nuevo sobre la mesa otra intento de los otros fujimoristas liderados por Keiko, la hija mayor de Alberto Fujimori, para defenestrarlo al presidente, resulta que en efecto la misma Keiko hace conocer una grabación que ella hizo de su hermano Kenji hablando con diputados para que voten en favor de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, cuando ha visto que el día de hoy lo hubieran seguramente, luego de ese video o luego de esa grabación que salió a la luz, posiblemente ahora hubieran sido, digamos, sacado de la presidencia por el Parlamento, decidió hace 2 días renunciar. Esto hace que lo que ocurra hoy es que está llegando el vicepresidente, que ocupaba las funciones de embajador en Canadá, para hacerse cargo de la presidencia del Perú. A él le corresponde, porque él no tiene un gran partido o ningún partido que lo respalde. Es un hombre independiente que aparentemente tiene algún prestigio, que en un momento dado inclusive lo acusaron de algo y esa acusación fue desechada y salió limpio de eso. Él tendrá que hacer un gobierno de unidad nacional, tratando de lograr el mayor apoyo entre los diferentes grupos que hacen la asamblea para terminar el periodo para el cual fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, que faltan más de 24 meses, creo que son cerca de 30 meses que falta por terminar el periodo. 7:37, doctor Rosales. En lo personal, yo siento mucho que haya salido el expresidente ahora ya, PPK, pero muy preparado, en diversas universidades del mundo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Princeton. Y bueno, estamos en Latinoamérica, doctor Rosales, le mandamos un abrazo, le agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Huancavelica, la H grande de la información.